Vamos a compilarlo. Vamos a correrlo. Y ahí está. ¿En qué cambió? Chéquense aquí. Otra vez se planificó primero el hilo 0. Aquí el semáforo ahora dice que inicialmente tiene 2 permisos. El hilo 0 adquiere el primer permiso del semáforo y de hecho aquí se actualiza el valor del semáforo a 1. Ya se le quitó un permiso. Y logra entrar a su sección crítica, ¿no? Y ahí se va a dormir. Bueno, su ranura de tiempo le alcanza para imprimir el valor del contador y después se va a dormir 2 segundos. Mientras está dormido, se planifica el hilo 1. Dice que está esperando entrar en su sección crítica. Tiene un permiso para darle el semáforo. Hace el sem wait. Adquiere el permiso del semáforo. Entonces aquí, si se fijan, a diferencia del pasado, aquí el hilo 1, pues sí pudo acceder al permiso, a diferencia del otro, donde se tuvo que esperar hasta que el hilo 0 devolviera el permiso. Aquí ya lo adquirió y su ranura de tiempo le da para alcanzar a ejecutar esas instrucciones, ¿no? Donde dice que ya está dentro de la sección crítica, pone el valor del contador, después se va a dormir 2 segundos, es cuando despierta el hilo 0, regresa, incrementa el contador, termina la región crítica, devuelve el permiso, y ahí se acaba su ranura de tiempo y aparte finaliza ese hilo, y ya después despierta de los 2 segundos el hilo 1, y también hace lo mismo, ¿no? Incrementa el contador, lo actualiza, sale de la sección crítica y devuelve el permiso. Ajá. Simplemente yo puedo regular cuántos hilos pueden entrar a la sección crítica con el semáforo. Y si no alcanzas un permiso, pues te vas a quedar ahí bloqueado un rato, ¿no? Como que se libera. ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay dudas? Y entonces ahora vamos a ver el ejemplo del semáforo con nombre, que básicamente es lo mismo, pero ahora con un archivo. Aquí está, insisto, básicamente puse el mismo programa. La única diferencia es que aquí, de hecho aquí se ve, en lugar de utilizar lo que está ahí comentado en azul que dice seminits, en lugar de hacer eso usamos la función semopen y en este caso nuestro semáforo se llama sem con nombre. ¿Sí se ve? Sí, profe. Y estamos usando las dos banderas, ¿no? Tanto el oCreate como el oExclude. Y además, como el semáforo es un archivo ahora, pues tenemos que especificar el modo de acceso al archivo, ¿no? Que le estamos poniendo ahí el 644. ¿Qué significa? Que van a hacer acceso de lectura-escritura para el dueño del semáforo, acceso de lectura para usuarios que pertenezcan al grupo de usuarios del que creó el semáforo y acceso de lectura para todos los demás. Ujú. Y entonces, insisto, la única diferencia es la forma de inicializarlo. En este caso se inicializó con semopen, entonces el semáforo ya no va a ser una variable, va a ser un archivo. Y lo demás es igualito. Y aquí estamos especificando con semunlink que pues estamos asegurando que a la hora de que se cierre el semáforo, pues se va a eliminar ese archivo. Y ya, ¿vale? Y lo demás es igualito a lo que ya habíamos visto, ¿no? Se va a invocar a la función, ¿dónde está? Aquí se va a invocar a la función manejador con el ID 0, luego manejador con el ID 1, y lo demás pues es igualito. Entonces la salida sería prácticamente la misma. Vamos a probarlo. sc-pthread, este es el nombre, -o, lo corremos. Insisto, la salida es exactamente la misma, la única diferencia es que en vez de estar trabajando el semáforo en una variable, lo estamos trabajando en un archivo, ¿no? Y en este caso, pues el archivo es eliminado una vez que se cierra el semáforo. De otra forma, si no pusiéramos el unlink, el archivo se quedaría ahí en la máquina hasta que la reiniciemos. Ujú. ¿Dudas hasta aquí?
Vientos. Entonces, seguimos con la presentación. Vamos con el tema de tuberías. Entonces, hasta ahorita ya vimos ya vimos cómo crear hilos, ya vimos cómo sincronizar hilos a través de mutex, mutex recursivos, mutex de lectura y escritura. Ya vimos variables de condición, ya vimos los semáforos. Entonces, igual que en Java, ¿no? A final de cuentas, cuando vas a comunicar hilos, ya habíamos visto que una de las cosas que puedes hacer es pues usar puras variables globales, al fin que todos los hilos que son creados dentro del mismo proceso comparten el espacio de direcciones de memoria y por lo tanto pueden acceder a las variables globales y a los descriptores de entrada y salida, ¿no? Entonces, ¿por qué no usar puras variables globales? Aparte implicaría que estés metiendo mecanismos de sincronización en todo el código, ¿no? Porque si usas puras variables globales, significa que todos los hilos pueden acceder a ellas y podrían modificarlas en cualquier momento. Entonces tendrías que meter todas tus variables en mutex, en bloques sincronizados. Entonces, si no quieres hacer eso, pues mejor lo pones en variables locales, pero eso hace que no se las puedan comunicar de manera directa como una variable global. Entonces, para eso es para lo que sirven las tuberías. Ajá. Entonces, las tuberías te van a servir para que, sin comprometer sin comprometer la concurrencia, que es lo que sí haría comprometer la concurrencia el uso de variables globales, porque tendrías que meterle sincronización, y la sincronización significa volver secuencial la ejecución de las instrucciones. En este caso, pues puedes estar haciendo operaciones de manera concurrente, y en el momento en el que necesites compartir un dato con otro hilo, pues se lo pasas a través de una tubería. ¿Sí se entiende? ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? Bueno, entonces, para poder utilizar las tuberías, requerimos de la biblioteca unistd.h. ¿Por qué? Porque ahí vienen las primitivas para crear nuestras tuberías. Al menos las tuberías sin nombre. Entonces, estas, al igual que los semáforos, también hay tuberías persistentes y no persistentes, ¿no? Tuberías sin nombre y con nombre. Las no persistentes son tuberías sin nombre, las persistentes son tuberías con nombre. Mientras una tubería sin nombre va a tener los datos en un arreglo, la tubería con nombre va a tener los datos en un archivo. Ajá. Pues es exactamente lo mismo que con el semáforo, ¿no? Entonces vamos a ver primero las tuberías sin nombre. En el caso de una tubería sin nombre, lo que requerimos para crear nuestra tubería son dos cosas. La primera es declarar un arreglo de tipo entero con dos entradas, así como aquí, que dice int fd2. ¿Por qué? Porque este arreglo lo que va a tener es dos descriptores. La primera entrada de mi arreglo que yo declaré va a tener el descriptor de lectura de la tubería, y la segunda entrada va a tener el descriptor de escritura de la tubería. Entonces, cuando yo quiera leer datos, voy a tener que hacer referencia al descriptor de lectura, que es la primera entrada de este arreglo. Cuando quiera escribir datos en la tubería, voy a tener que hacer referencia a la segunda entrada de este arreglo. ¿Por qué? Porque es la que contiene el descriptor de escritura de la tubería. ¿Ah? Entonces ya tengo mi arreglo de descriptores para crear la tubería. Entonces ahora creo la tubería, ¿cómo? Con la función pipe. Pues invoco a la función pipe. Esa función pipe va a recibir como parámetro este arreglo de descriptores. ¿Por qué? Porque va a saber que ahí es donde tiene que poner el descriptor de lectura y el descriptor de escritura de la tubería que se va a crear. Ahí me los va a almacenar. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Y en el momento en el que se cree la tubería, si todo sale bien, me va a devolver un 0. Si algo salió mal, me va a devolver un -1. De otra forma, ya tendría aquí creada mi tubería no persistente o mi tubería sin nombre, ¿no? Que solamente va a existir mientras exista el proceso donde se creó. Ahora, si quiero escribir o quiero leer en la tubería,
pues voy a hacer uso de las funciones read y write que nosotros ya conocemos porque son las que hemos estado utilizando para leer o escribir en los sockets. ¿Sí se acuerdan? En la función read especificamos el descriptor de entrada y salida donde queremos escribir. Luego le pasamos la dirección del dato donde se va a almacenar lo que leamos y la cantidad de bytes que queremos leer. Y esto nos va a devolver un entero que puede ser mayor a 0, puede ser igual a 0 o puede ser menor a 0. Si es mayor a 0, pues me va a decir cuántos bytes se pudieron leer. Si es menor a 0, me va a decir que hubo un error de lectura. Y si es igual a 0, me va a decir que la tubería está cerrada. Entonces, cuando leamos de la tubería, lo que hacemos es invocar a la función read. Y aquí en el primer parámetro de la función read, lo que le vamos a pasar es esto. La primera entrada del arreglo de descriptores. Y ya con eso vamos a estar leyendo desde la tubería. Cuando queramos escribir un dato a la tubería, vamos a usar la función write. Y lo que pasamos como primer parámetro de la función write, pues es esto. El descriptor de escritura de la tubería. ¿Sí queda claro? Entonces vamos a ver un ejemplo. Ay. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos este ejemplo que se llama pipe.c. Este ejemplo también está en la página. Aquí está. Es este que dice pipe.c. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, revisando el código, otra vez empezamos incluyendo nuestras bibliotecas. En este caso, la que importa más pues, es esta, la UniSTD, porque ahí es donde vienen las primitivas para la creación de la tubería. Entonces, lo primero que hacemos es declarar una variable global, que en este caso es nuestro arreglo de descriptores, que quedamos que es un arreglo de tipo entero de tamaño 2. La primera entrada va a tener el arreglo, el descriptor de lectura. La segunda entrada va a tener el descriptor de escritura, ¿no? Después voy a tener 3 funciones, porque voy a tener 3 hilos. Voy a lanzar 3 hilos, ¿no? Un hilo se va a encargar de escribir el alfabeto con letras mayúsculas. Otro hilo se va a encargar de escribir el alfabeto con letras minúsculas y un tercer hilo se va a encargar de leer lo que hayan escrito los otros 2 hilos. ¿Dónde van a escribir los hilos? En la tubería. ¿De dónde se va a leer? De la tubería. Ajá. Entonces, una de las funciones que van a ejecutar los hilos es esta, la función de lector. Entonces, esa función de lector no está recibiendo ningún parámetro de entrada y lo que va a hacer es que de manera infinita, por eso está ese while true, de manera infinita va a guardar, aquí se va a declarar una variable de tipo carácter, donde se va a leer un carácter que se va a leer desde la tubería. Y aquí estamos declarando otra variable que dice result, que simplemente es para saber cuántos bytes se pudieron leer desde la tubería, ¿no? Y es lo que hacemos aquí. Aquí estamos haciendo una operación de lectura sobre la tubería, por eso si se fijan en la función read, le pasamos como primer parámetro la primera entrada del arreglo de descriptores. Se supone que está apuntando al arreglo de lectura, ¿no? Digo, al descriptor de lectura de la tubería. Entonces, desde el descriptor de lectura de la tubería, vamos a leer un byte, que es lo que está aquí, este 1, un byte, y eso lo vamos a almacenar aquí en la variable ch. ¿Para qué? Para indicar que estamos leyendo un carácter desde la tubería. Entonces, leemos ese carácter, validamos si no hubo problemas al leer. Si hubo problemas al leer, mandamos imprimir el error y finalizamos. Si no hubo problemas al leer, vamos a imprimir en la consola el carácter que se leyó desde la tubería. Y hacemos la siguiente iteración para leer el siguiente carácter y el siguiente y el siguiente y el siguiente. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda clara la función del lector? Está leyendo de a un byte por byte, ¿verdad? Ah, exacto, porque, bueno, considerando que cada carácter mida un byte, ¿no? Codificación UTF-8, ¿vale? Sí, profe. Bueno, luego tenemos esta otra función que se llama escritor ABC con mayúsculas. ¿Está? Esa función lo que va a hacer es escribir uno a uno
cada carácter del alfabeto con mayúsculas. Entonces, quien ejecute esa función, o quien invoque más bien esa función, lo que va a hacer es declarar una variable de tipo entero que se llama result, simplemente para saber cuántos bytes se pudieron escribir en la tubería. Y va a declarar e inicializar una variable de tipo carácter y lo va a inicializar a la primera letra del alfabeto en mayúsculas, la letra A. Y después va a iniciar un ciclo infinito, while true, donde en cada iteración va a ser una escritura en la tubería. De hecho, aquí se ve, ¿no? Se invoca la función write. Voy a escribir, ¿en dónde? En el descriptor de la tubería. Aquí está, en el descriptor de escritura para la tubería. Y en esa tubería voy a escribir lo que tenga la variable sh, que en este caso es la letra A del alfabeto, y voy a intentar escribir un byte. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Sí? Voy a validar si es que no hubo problemas de escritura. Si hubiera problemas de escritura, mando a imprimir el mensaje de error y finalizo. Si no hubo problemas de escritura, mando a imprimir en la consola que se escribió el carácter que haya escrito, que en este caso es la letra A. Y después valido, ¿no? Si la letra que se escribió ya es la letra Z, entonces reseteo el carácter a una letra antes de la A. ¿Por qué a una letra antes de la A? Pues porque aquí antes de hacer la siguiente iteración actualizo el contador. Y entonces ya con ese incremento me estaría colocando en la A otra vez para volver a empezar. Al fin que es un while true. Voy a imprimir varias veces de la A a la Z en mayúsculas. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende ese código? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, es lo que va a hacer esa función. Luego tenemos la función escritor ABC con minúsculas y va a ser exactamente lo mismo. Va a escribir de la letra A a la letra Z del alfabeto, pero con minúsculas. Entonces, en este caso, cuando se invoque esta función, se va a declarar la variable ch otra vez, pero ahora se va a inicializar a la letra A, pero A minúscula. Y a partir de ahí, en un ciclo infinito, en cada iteración voy a intentar acceder al descriptor de escritura de la tubería, que es F1, y ahí voy a intentar escribir un byte, que en este caso sería el carácter A. Y después voy a validar, ¿no? Si sí se pudo escribir el dato, si no se pudo, manda mensaje de error a la salida de error estándar y finaliza la aplicación. Si sí se pudo escribir, va a ponernos cuál fue el carácter que se escribió en la tubería y valido si ese carácter que acabo de escribir en la tubería ya es la última letra del alfabeto, pues lo reseteo para volver a empezar. Si no, pues simplemente incremento al siguiente carácter y en la siguiente iteración escribo el siguiente carácter. Ajá. Lo único que hace. Y ya para terminar, tenemos la función principal. Dentro de esa función principal, pues vamos a lanzar 3 hilos. Para eso declaro sus descriptores de los 3 hilos, el TID1, TID2 y TID3, que van a ser mis 3 hilos. Declara otra variable que se llama result, que nada más voy a utilizar para saber si sí se pudo crear bien mi pipe o no. Entonces creo mi tubería sin nombre con la función pipe y le paso como parámetro el arreglo de descriptores y valido si sí se pudo crear bien o no. Entonces ya estando creada la tubería, creo mis 3 hilos, TID1, TID2 y TID3. Se van a crear los 3 hilos con los atributos default. TID1 va a invocar a la función lector, TID2 va a invocar a la función escritor con mayúsculas y TID3 va a invocar a la función escritor con minúsculas. Y en ninguno de los 3 hilos se va a pasar parámetro a las funciones. Entonces los echo a andar y después bloqueo la ejecución del main. ¿Para qué? Para dar chance a que trabajen esos 3 hilos antes de que se cierre mi programa. Y ya. ¿Dudas hasta ahí? No. ¿No? Pues vamos a probarlo. Bien, entonces, gcc -pthread pipe.c -o pipe.diagonal pipe. Y ahí está.
No se alcanza a ver bien porque lo hace muy rápido, pero déjenme pararlo. Ahí está. Y lo que podemos ver, déjenme irme al inicio. Ahí está. Es que a la hora de ejecutarlo, pues muy seguramente pues empezaron a escribir y a leer datos, ¿no? Tanto del alfabeto en mayúsculas como del alfabeto en minúsculas. Ajá. Lo que sí no podemos garantizar es en qué orden se van a planificar esos tres hilos, ¿no? Si yo quisiera que se planificaran en un orden en particular esos hilos que están accediendo a la tubería, ¿qué necesitaría hacer? Ya utilizar algún semáforo o algo para controlar el acceso, ¿no? Alguna variable de condición, ¿no? Para que se bloquearan. Por ejemplo, si yo quiero que empiece primero el ¿cómo se llama? El hilo escritor con mayúsculas y después el hilo escritor con minúsculas, lo que puedo hacer es en el cuerpo de la función escritor con minúsculas, a lo mejor hacer un sleep para que en cuanto empiece se duerma y de eso dé chance a que se planifiquen los otros dos. Pero pudiera ser que ni así, ¿no? Entonces lo que pudiera hacer es que en mi función escritor con minúsculas, usar una variable de condición y usar el pthread condition wait para bloquearme y hasta que se termine de ejecutar, al menos en la primera iteración, el primer hilo del escritor con mayúsculas, hacer un signal para despertarlo y ahora sí que se planifique, ¿no? Y así poder ir regulando en qué orden quiero que se vayan planificando esos hilos. ¿Sí se entiende? Así como en el ejemplo que teníamos de llena vacía, también se iban turnando, ¿no? Se iban switchando. Entonces sería lo mismo, nada más que en este caso, pues insisto, están accediendo tres hilos a la tubería, dos hilos que están escribiendo aquí, pero así como se ve aquí, ni siquiera puedo, bueno, yo no estoy especificando el orden en el que se están planificando, ¿no? Por ejemplo, aquí yo veo que se planificó aquí la letra A del el escritor en minúsculas y luego le alcanzó su ranura de tiempo para escribir la B. ¿Sí se ve? Y después se hizo el cambio de contexto y se planificó el hilo del escritor con mayúsculas y escribió la A. Y ya hasta después se planificó el lector cuando apenas estaba leyendo la B, ¿no? Y así, o sea, yo no puedo, así como está este programa, yo no puedo saber en qué orden se van a estar escribiendo las letras del alfabeto. O sea, sí sé que van a ir en orden descendente, ¿no? Pero yo no sé qué va, cuál se va a planificar primero, si la mayúscula o la minúscula, ¿sale? Pero lo que sí veo ahí, pues es que las letras que se están generando y que se están escribiendo en la tubería, pues las estoy accediendo desde el lector y a su ritmo, conforme se va planificando el lector, pues las va imprimiendo, ¿no? Va leyendo lo que hay en la tubería y es lo que va imprimiendo. Está imprimiendo lo que encuentra, ¿vale? Entonces, insisto, si quisiéramos meter orden aquí para que se fueran imprimiendo en orden A, B, B, C, D, D, así, pues tendríamos que meter variables de condición para que se fueran switcheando y uno despertar al otro y así, para ir escribiendo en la tubería. ¿Dudas hasta aquí? Oiga, profe, Eu, y estas tuberías también las podemos cerrar y las podemos volver a utilizar en el mismo programa. Haga de cuenta que declaramos nuestro primer arreglo, lo utilizamos y en algún momento determinado lo cerramos. ¿Podemos volver a utilizar esa misma tubería? pues mientras no pues ya no sería yo creo la misma, porque a final de cuentas es una variable que se está creando en la pila, y si ya la cerraste, sería como, tendrías que volver a usar el seminit, digo,
es cierto, es el open. Tendrías que volver a utilizar el open, que es como está aquí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más bien tendrías que volver a crear la tubería, pero ya no sería la misma tubería. Haz de cuenta, a la hora que tú creas una variable, porque realmente aquí es lo que estás haciendo, es como si estuvieras creando una especie de variable, y y eso se guarda en una cierta dirección de tu pila. Entonces, a la hora que tú cierras esa tubería, pues es como si se liberara esa región de la memoria, y a lo mejor con suerte, si la vuelves a abrir, a lo mejor te vuelve a agarrar la misma dirección de la pila, pero a lo mejor no. A lo mejor en ese momento en el que tú estás cerrando la pila, estás cerrando la tubería, a lo mejor en ese momento, en algún otro hilo de ese proceso, alguien está creando una variable, y esa variable se asocia a esa dirección de memoria de la pila, ¿no? Y entonces ya se ocupó en otra cosa. Y a la hora que tú vuelves a abrir otra vez la tubería con pipe, pues a lo mejor en ese momento ya se te asignó otra parte de la memoria, otra dirección. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Entonces O debería sea, considerarla una nueva. ajá, entonces realmente depende de cuántas variables se estén asignando en ese momento, porque son las que se almacenan ahí en la pila. Entonces, en ese momento, pues a lo mejor se encontraron esos sectores de memoria en la pila, y ahí se asignó. Pero a lo mejor al momento de que tú la cierras, entra, se planifica otro hilo, y dentro del otro hilo se ejecutan instrucciones, se tienen que almacenar variables, y se les asigna justamente esa memoria que se encontró disponible, y ya se ocupa. Y entonces ya cuando tú regresas, cuando se vuelve a planificar tu hilo y vuelves a abrir la tubería, pues ya no se pudo hacer ahí porque ya se ocupó esa parte de la memoria y ya se tuvo que hacer en otro lugar. Ujú. Vale, profe. Bueno, sale. Entonces ahora vamos a ver la parte de la tubería con nombre. Para crear una tubería con nombre o persistente, vamos a requerir de las bibliotecas systypes.h y sysstat.h. ¿Por qué sysstat.h? Pues porque vamos a trabajar con el sistema de archivos. Y types.h por algunos tipos de datos que se manejan en las primitivas para la manipulación del archivo que se va a crear, como en este caso la función makeFIFO o make, no sé cómo se diga, cómo se pronuncia en inglés, makeFIFO, makeFIFO, no sé cómo se diga, ¿no? Pero es mkFIFO, para la creación de la tubería persistente o tubería con nombre. Al final de cuentas es un archivo que se va a crear en la memoria compartida, y este archivo pues va a persistir mientras yo no lo elimine, y si no lo elimino, pues va a persistir hasta que se reinicie la máquina. Ajá. Mientras no reinicie la máquina, pues hay que seguir el archivo, ¿no? Entonces, en lugar de crear la tubería con la función pipe, ahora voy a crear la tubería con la función mkFIFO. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, mkFIFO requiere de dos parámetros. El primer parámetro es el nombre del archivo que se va a crear. En este caso, el nombre canónico. O sea, voy a dar toda la ruta donde quiero que se cree ese archivo. Y y el modo de acceso a ese archivo. Aquí tenemos un ejemplo. Declaro una cadena especificando el nombre canónico de mi archivo. En este caso yo digo que mi archivo se va a llamar pipe. ¿Está? Y ese archivo lo voy a poner en esta ruta. Y después ese archivo lo voy a crear mediante la función mkFIFO. ¿Está? Entonces nada más le paso como primer parámetro el nombre canónico del archivo que se va a crear, y como segundo parámetro el modo con el que se va a crear ese archivo. ¿A qué me refiero con el modo? ¿A qué le suena? Exacto, ¿no? Entonces tenemos aquí 4 caracteres, bueno, 4 dígitos, 1, 2, 3, 4. Este dígito que está en 0, pues puede tener dos posibles valores, 0 y 1. Pero se los voy a poner aquí. Ese primer dígito es para especificar si se trata de un directorio o se trata de un archivo. Si está
en 1 significa que es un directorio, si está en 0 significa que es un archivo. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Y entonces ahí le estamos diciendo que va a ser un archivo. Y los otros 3 seises, para lo que van a servir es para calcular los permisos dependiendo del tipo de usuario que acceda a esa tubería. Bueno, en este caso, el que cree la tubería. Entonces, ¿cómo se calculan esos permisos? Entonces, esos permisos van a depender ¿cómo se llama? Del usuario. Y, déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Aquí está. Y por default, los permisos que se van a otorgar para un usuario de tipo root son estos. Bueno, se va a utilizar esta máscara para calcular los permisos para un directorio. Entonces, acuérdense que el primer dígito de esos 4 dígitos es para indicar si es un directorio o es un archivo. Entonces, si fuera un directorio, se otorga esta máscara para el usuario root para acceder al directorio. Exacto, es algo similar a lo que haces con chmod. Exacto. Y y la máscara que se ocupa para un usuario común y corriente, en lugar de ser 022, es 002. Entonces, para root se usa la máscara 022, para usuario común y corriente se usa la máscara 002. De hecho, eso lo tengo aquí en la diapositiva que me pasé, ¿no? Aquí está. Aquí está. Por default, la máscara 022 para usuarios root, 002 para usuarios regulares. Entonces, a la hora de que se crea un directorio, por default se le asignan los permisos base 777 a un directorio y por default se le asignan los permisos base 666 a un archivo. ¿Sí se entiende? Y aquí está lo que significa, ¿no? Ese 666. Lectura y escritura, lectura y escritura. Acuérdense que de los 3 permisos son estos, lectura, escritura y ejecución, que serían tus 3 bits. Si este bit está encendido es el bit 4, el bit de escritura es el bit 2 y el bit de ejecución es el bit 1. Entonces 1 más 2 más 4 pues da 7. Entonces si nada más están prendidos lectura y escritura, pues son 4 más 2 son 6. Por eso es este 6. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Va. Entonces, ya conociendo la máscara del usuario que va a acceder a ese directorio o a ese archivo, es que están estos ejemplos. Si quieres calcular los permisos para un directorio, con el usuario root, acuérdense que quedamos que por default se crean los permisos base para un directorio 777, y si el que lo accede es un usuario root, pues hace la resta, 777 menos 022. Entonces hacemos la resta, déjenme ponerlo acá. 777 menos 222, no es cierto, 022. Y eso nos da 7 menos 0 da 7, 7 menos 2 da 5 y 7 menos 2 da 5. Y eso equivale a tener los permisos lectura, escritura y ejecución para el dueño del directorio, lectura y ejecución para un usuario que pertenece al mismo grupo de usuarios del dueño, y, y lectura y ejecución para cualquier otro usuario. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Así es como se calculan para el caso de un directorio. Si fuera igual un directorio, pero el usuario fuera un usuario común y corriente, entonces lo que tendríamos sería el 777 y le restamos la máscara del usuario común y corriente, y eso nos daría el 775, que serían lectura, escritura y ejecución para el dueño, lectura y escritura y ejecución para los usuarios del grupo, y lectura y ejecución para cualquier otro usuario. ¿Sí hasta ahí queda claro?
Si lo que se va a crear es un archivo, que en este caso la tubería es un archivo, entonces acuérdense que por default el archivo se crea con los permisos base 666. Entonces, dependiendo del usuario que acceda a ese archivo, si es el usuario root, se aplica la máscara 022 y entonces hace la resta 666 menos 022 y eso me da 6 menos 0 da 6, 6 menos 2 da 4 y 6 menos 2 da 4. El archivo tendría estos permisos. Para el dueño del archivo tendría el permiso de lectura y de escritura. Para usuarios del mismo grupo, del usuario root, tendría los permisos de lectura nada más y para cualquier otro usuario, pues nada más permiso de lectura. Si se fuera a acceder con un usuario común y corriente, entonces la máscara en lugar de ser esta sería 002 y entonces al hacer la resta 666 menos 002, los permisos que saldrían para el archivo serían 664, donde el dueño del archivo tendría permisos de lectura y de escritura. Cualquier usuario del mismo grupo al que pertenezca el que creó el archivo tendría permisos de lectura y de escritura, y cualquier otro nada más de lectura. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Y entonces, bueno, entonces, ya que creamos nuestra tubería, como por ejemplo aquí, en este ejemplo, aquí está, en este ejemplo que está aquí, lo único que hicimos fue declarar el nombre canónico de la tubería y la creamos con la función mkfifo, especificamos el nombre de la tubería y especificamos el modo en el que se va a acceder, que en este caso estuvimos dando los permisos base, que es el 666, ¿por qué? Porque es un archivo, y por eso se pone el 0, porque es un archivo en un directorio. Ahora sí ya queda más claro esta función. Sí, profe. Entonces, ya que hicimos eso, pues ahora tenemos que abrir la tubería. Entonces, para abrir la tubería, lo único que tenemos que hacer es invocar a la función open, ¿listo? Y en la función open pasamos dos parámetros. El primer parámetro es el nombre de la tubería que vas a abrir, pero para abrirla necesitas estar seguro de que ya esté creada, ¿no? Entonces, si ya la creaste antes, una instrucción antes, pues ya la abres acá, la invocas para abrirla y le pasas una bandera especificando cómo la vas a abrir. ¿Vas a abrir la tubería solo para lectura? ¿Vas a abrir la tubería solo para escritura? ¿O vas a abrir la tubería para lectura y para escritura a la vez? ¿Los vas a abrir en modo bloqueante o los vas a abrir en modo no bloqueante? Para eso son estas banderas. Ajá. Entonces, esa función open te va a devolver un entero y ese entero que te devuelva, si es un entero mayor que 0 o mayor a 0, en este caso mayor a 0, lo que te va a estar devolviendo es el descriptor asociado a la tubería. Entonces, muchas de las veces uno invoca la apertura de manera separada la lectura de la escritura. ¿Para qué? Para tener por separado el descriptor de lectura y el descriptor de escritura, así como con la función pipe que tenemos el descriptor de lectura en la posición 0 del arreglo y el descriptor de escritura en la posición 1, se tienen los dos descriptores. Entonces, para poder hacer eso, tendríamos que invocar dos veces a la función open con el mismo nombre de la tubería, pero ya en una de las entradas, aquí en las banderas, a una le pondrías Open Read Only y a otra le pondrías Open Write Only y ya tendrías por separado tus dos descriptores. ¿Sí se entiende? Y la Sí, clase que viene vemos cuál es la finalidad de separarlos, porque ya me pasé de la hora. Entonces, si quieren, hoy le dejamos ahí. Tengan muy bonito tarde, noche. Ya, pues ya son las 10 de noche. Y los estoy viendo la siguiente clase, ¿va? de acuerdo, profe. Oiga, profe, Eu. ¿yo le puedo presentar la práctica 3?